Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de los días lunes a las 19 horas, como siempre, de la llave Psi. Hoy día feriado, así que por ahí ideal para aprovechar y tener estos intercambios, estos espacios. Hola Ana María. Voy a ir saludando a medida que se va sumando gente. Bueno, como siempre, la propuesta en estos espacios de los lunes es traerles un tema que pueda ser de interés, eso espero, como el día de hoy que tenemos un tema bastante álgido, y a partir de acá que se vaya generando un intercambio de preguntas y respuestas, para que para eso estamos, de reflexión, de pensamiento, de discernimiento, de libertad, eh, de propuestas también, por supuesto, de experiencias. Así todos podemos aprender, podemos compartir. Tenemos también la posibilidad los jueves, en el mismo horario, de tema libre, un intercambio ahí también de preguntas y respuestas, pero con lo que ustedes se les ocurra, traigan, propongan, ya sea en el momento, en vivo, o ya sea dejándonos comentarios, que lo pueden hacer a través de los canales habituales, que son en las redes, Facebook, Instagram, Twitter, el canal de YouTube, donde aprovecho también para decir que se suben todas estas charlas de ambos días, los programas de la radio, entre otras actividades, y la página, layavepsi.com, y por supuesto nuestro teléfono, el WhatsApp, que es el 11 3209 6198. Bueno, a través de todas estas vías es que pueden comunicarse con nosotros y acercarnos todo esto que yo les comentaba: ideas, propuestas, temas, experiencias, preguntas, dudas, cuestiones, bueno, lo que sea. Bueno, como suelo pedir que alguien me escriba por Facebook, como para chequear que esté saliendo todo correctamente, así ya podemos ir arrancando el tema. Por Instagram sé que está saliendo bien. En Facebook por lo menos me estoy viendo, me estoy escuchando, pero bueno, nada, voy a esperar a algún comentario para ya quedarme más tranquilo. Mientras, bueno, un poco quienes nos vean o escuchen por primera vez, contarles muy brevemente quiénes somos. Mi nombre es Alejandro Divagno, soy licenciado en psicología, consultor psicológico, escritor y periodista. Y junto a Silvia y Gabriela formamos la llave Psi, que es un centro terapéutico, psicológico, donde tenemos una mirada integrativa de la psicología, esto es básicamente todas las corrientes, pero con un eje puesto en lo humanístico. Vida, hola, ¿cómo te va? Me dice, se cortó la transmisión. A ver, yo en Facebook me estoy viendo. Bueno, ahí está. Gijita me dice todo perfecto. Bueno, listo, muy bien. Eh, Decía, con el eje puesto en lo humanístico, existencial, en lo holístico, más concretamente, es decir, ver al sujeto como una totalidad, como una entidad biopsicosocial y espiritual. Esto es lo que nos proponemos, esta es la idea. Y para esto, bueno, desde múltiples miradas, desde múltiples interrelaciones, desde múltiples disciplinas, como pueden ser aportes, y esto lo que van a ir notando, de la filosofía. Hola Maros, ¿cómo te va? La filosofía, las neurociencias, la biología, la medicina, tanto la tradicional, desde lo psicopatológico, desde lo psicoinmunoendocrinológico, como de campos más complementarios, como pueden ser las constelaciones familiares, la biodescodificación, la metafísica, la espiritualidad,
Bueno, la idea es justamente de todo esto proponer una integración entre la ciencia y entre la espiritualidad. Uno de los puentes es el mindfulness, es la meditación. Ahí como que la ciencia encontró en la meditación, sobre todo en el mindfulness, que no tiene ninguna bajada en cuanto a dogmática me refiero, y se encontraron muchísimos beneficios a nivel salud, a nivel bienestar, a nivel calidad de vida, desde verificar en ciertas regiones del cerebro que se activaban y lograr una mayor relajación, una mayor concentración, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que logramos esa comunión, y tomando eso, bueno, proponer un retorno a esa psicología originaria donde el alma era parte de su estudio antes de que se separara de la filosofía, y se hacía estas preguntas, estas grandes preguntas existenciales. Entonces esa es un poco, en resumen, la propuesta, lo que pretendemos. En la página, que vuelvo a decir, layavesi.com, pueden encontrar charlas, notas, videos con todo esto, o sea, las charlas de los lunes, de los jueves, los programas de radio que sale todos los viernes a las 17 horas. También ahí nos pueden seguir en vivo y participar. Bueno, tienen a disposición también, para quien le interese, el libro, un libro que humildemente he escrito, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que también tiene su propia página, su propio canal. Además de videos de todo esto, van a encontrar videos interesantes sobre la vida de Freud, de Jung, documentales. Bueno, hay muchísimo material. Y por supuesto, bueno, quiénes somos, mucho más y mejor explicado nuestro enfoque, todas las formaciones que estamos ofreciendo, los talleres, etc. Bien, dicho ya todo esto, vamos a ir metiéndonos en el tema de hoy, que no es ni más ni menos que ¿qué quiere una mujer? Y acá, bueno, las voy a desafiar a las habituales y a las no habituales a que vayan lo que se les ocurra respondiendo a esta pregunta, si es que tiene respuesta para ustedes, de qué piensan que quiere una mujer. Mientras vamos a ir comenzando con el tema, por supuesto también queda el canal abierto para todas las dudas que vayan surgiendo. Bien, esta pregunta, ni más ni menos, que ¿qué quiere una mujer?, se ha convertido a lo largo del tiempo en una de las preguntas por excelencia de la psicología y puntualmente del psicoanálisis. Esto se lo ha preguntado el mismo Freud, y a pesar de 30 años de estudio, que podríamos decir que dedicó al estudio del alma femenina, no logró articular un saber respecto del deseo de la mujer. Así que humildemente desde acá vamos a intentar retomar esta pregunta desde lo que Freud primero, Lacan después y Jung nos aportaron sobre el tema, que fueron, digamos, los principales referentes que se animaron a tratar de responder esta pregunta. Vamos a empezar, por supuesto, con Freud. De acuerdo a él, la feminidad quedaría indefectiblemente ligada a la maternidad. Freud ha hecho de la madre el ideal de la mujer,
para la mujer. El anclaje entre estas dos figuras, este es un tema bastante complejo por sí. Yo voy a intentar ser lo más no simplista, pero lo más claro posible. Cualquier cosa, insisto, me van deteniendo y me van preguntando todas las veces que sea necesario. El anclaje entre estas dos figuras, decía, es decir, la madre y la mujer, no puede continuar si se quiere dar lugar a una verdadera clínica de la feminidad que apueste por la mujer y su destino social. En cuanto a Lacan, podemos decir que él distingue el devenir mujer del devenir madre, pero sin desconocer los grandes descubrimientos de Freud como padre del psicoanálisis. El tema acá es que si en Freud el devenir mujer se resuelve siempre a través de esta invocación a la madre, en Lacan se va a sostener la separación entre las satisfacciones maternas y el deseo de la mujer. Y en este sentido, la madre freudiana no es la lacaniana, lo que nos va a servir para desarrollar una clínica de la feminidad que opere en favor de la mujer. Freud nos deja en un callejón sin salida al identificar a la madre con el ideal de la mujer. Esto que decía antes, para la mujer. Esto por supuesto tiene un efecto a nivel social y en el modo en el cual se piensa el lugar de la mujer. Todavía, diría, en la cultura de hoy. Podemos inferir entonces que cuanto más mujer se es, menos madre. Para Lacan, en cambio, la verdadera mujer va a ser aquella que no dude en destruir sus bienes más preciados, que serían sus hijos, en nombre del deseo que ella misma encarna en tanto mujer. Y acá, recurriendo como solemos hacer a la filosofía, el mito de Medea es uno de los más lindos de la antigüedad, porque habla de una hechicera que en varios momentos de su vida se juega completamente su destino por amor o por despecho. Es el prototipo de la mujer independiente que no tiene escrúpulos. Y el sacrificio de todas las satisfacciones maternas revela a la mujer verdadera. O sea, que ser madre no es el único destino de la mujer. Yo voy a ir chequeando si está saliendo todo bien en Facebook. Denme un minutito, porque o están muy atentas o están muy calladas y eso me llama la atención. Entonces quiero ver si no me estoy perdiendo ningún comentario. Bien. Bueno, aparentemente está todo bien. Bueno, porque cualquier cosa, insisto, si esto se va complejizando, me van frenando. Bien, bueno, gracias Maros. Acá la cuestión es que mantener en término de enigma la pregunta por lo femenino, bueno, ahí apareció Viviana. Hola gente, lo que desea la mujer dependerá del contexto histórico y etapa evolutiva en la que se encuentre, pero desde los inicios de la humanidad ya hemos estado inducidas hacia, y ahí lo dejás bien, sí, hacia tantas cosas, ¿no? Más que nada hacia la demanda del otro, hacia la sumisión. Bueno, esto lo vamos a ir viendo, pero sí, está muy bueno lo que plantea Vivi
como siempre. Justamente, esto que estaba diciendo recién, mantener esta cuestión, ¿qué quiere una mujer?, formulado así, como un enigma, nos garantiza de alguna manera que se trata de un problema y no de una solución, en cuanto parecería no haber nada del sentido común que alcance a responderlo, a resolverlo. Lo femenino está ligado al límite mismo del saber, a un agujero, valga la analogía, que no se puede reducir, que no se puede superar, eso que llamamos lo imposible. Es un problema que va a tener que ser abordado entonces desde lo singular y siempre como una invención. En otras palabras, ¿qué quiere una mujer? Desde Freud podríamos reformularlo a ¿de qué goza una mujer? Desde Lacan. Si en Freud se trata de lo que a la mujer le hace falta y a las maneras de sustitución que puede encontrar para hacer frente a esta falta, en Lacan se va a tratar de una experiencia, de un goce en exceso que resulta imposible de negativizar. Vamos igual a ir desarrollando esto. Vamos a empezar con lo que pasó con Freud. El saber de los llamados, las famosas experiencias que él empezó teniendo con las histéricas. Y el saber que fue encontrando y hasta dónde llegó con las histéricas. La genialidad de Freud consistió en haber sabido leer la sexualidad humana con una clave que fue la teoría universal del falo. Que esto no es el pene, sino la creencia universal de que todos lo tienen, tanto para niños como para niñas. Entonces, esta teoría sirvió de alguna manera como ordenador, como ordenadora de la realidad psíquica para ambos sexos. A partir de la inscripción de la función del padre, la ley, por medio del complejo de Edipo, esto nos va a dar cuenta de la privación del goce, es decir, la pérdida de un gozar para ambos sexos. Y esta cuestión no le permitió a Freud ir más lejos de esta lógica fálica. En otras palabras, para Freud, la anatomía es el destino. Acuérdense, Freud, médico, estaba muy en auge en esa época la cuestión genética, la cuestión biológica, entonces de alguna manera esto influenció en el armado de su teoría. Y también, esto es particular, creo que en pos de darle una sustancia científica al armado de su teoría, no se quiso alejar demasiado de la medicina que podemos llamar tradicional, ortodoxa, anatomista. Con esto de que la anatomía es el destino, para él ahí confluyen las identificaciones sexuales tanto del hombre como de la mujer. Y esto es lo que Lacan va a tomar para reprocharle haber traicionado como la enseñanza más importante que le traían las histéricas. Es decir, le va a cuestionar que abandona justamente este tema cuando se estaba acercando a eso que podríamos llamar el goce femenino. ¿Y de qué se trataría esto? Hay algo que queda por fuera, que queda deslocalizado, que no se lo puede ubicar en una parte del cuerpo, como aspiraba Freud, que es inconmensurable.
de lo que da cuenta sobre todo la mujer, si bien hay hombres histéricos, sobre todo en esa época, por lo menos no se los conocía o no había registro. Y justamente va a ser Lacan quien va a mostrar cómo el sujeto histérico encarna un goce de otro orden, que no se lo puede limitar al orgánico. Entonces es acá donde aparece lo que llamamos lo ilimitado. Y fíjense, entre líneas, cómo esto se va a empezar hilando con otras cuestiones ya de índole más metafísica o más multidimensionales, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bueno, nos va a empezar a hablar, volviendo a Lacan, de la privación del goce, que se trata más bien de un goce particular que puede tener una mujer al despojarse del registro del tener. Es decir, es un goce que podríamos decir esencialmente femenino y que viene a nombrar eso que Freud llamó el masoquismo femenino. Lacan va a indicar con esto el modo que tiene la mujer de afirmarse en su ser sacrificando el tener. Y de hecho la clínica terapéutica va a mostrar cómo algunas mujeres pueden estar muy decididas en sostener este goce que puede llegar a ser hasta estragante, hacer estragos. ¿Por qué? Porque esa privación puede llegar a no tener límites. Es acá cuando Lacan, a través de Freud, nos va a mostrar una articulación entre ese goce y el superyo. Superyo, acuérdense que es la internalización de lo que sería el aspecto moral, el aspecto de la ley. Bueno, si se dan cuenta, si van, digamos, hilando esta cuestión, en todos estos casos se trata de distintas formas en las que este sin límite, este infinito, aparece como algo para lo cual el significante fálico resulta insuficiente, no alcanza. Es un goce que desborda, es un goce que está más allá del falo, que tiene la función de suplemento. Es decir, que la mujer está afectada no solo por la falta, sino por un goce de más. No se trata solo de una clínica de la falta entonces, sino de una clínica también del exceso. Y en este sentido, en este aspecto, podemos decir que la clínica femenina no se acota a la histérica, la sobrepasa. Si esta mediación fálica como significante del goce sexual permite al macho saber, o al menos creer que sabe de qué goce se trata, en la mujer el falo nunca es suficiente. Algo de su sexualidad queda siempre o más acá o más allá. Y eso es lo que va a introducir Lacan con su extraña, puede parecer esto como extraño, esta extraña noción que nos trae de no toda. Él se va a referir a la mujer con esta frase de no toda. La mujer es afectada por un exceso que da cuenta de un decir que está más allá de la envidia del pene freudiano. El goce femenino, que se define por esta infinitud, trasciende entonces ese símbolo fálico. De ahí que la posición femenina
De ahí que ni la posición femenina ni la posición masculina pueda ser reducida al género, a pesar de cuánto se ha intentado esto. Hoy se está empezando a hablar de género líquido, género neutro, no género, etc. Partiendo de esta cuestión de la función fálica, Lacan va a decir también que del lado masculino se puede escribir la existencia de al menos un elemento que va a negar esa función. Y esta excepción va a ser la que permite afirmar un universo masculino. Por esto es que decimos que todos los hombres son iguales, por ejemplo. Mientras que del lado femenino no existe una excepción a esa función. Por lo tanto, no va a ser posible para Lacan formar un conjunto de todas las mujeres. Ellas van a ser cada una excepción, una singularidad. Al mismo tiempo, la mujer no se la va a poder inscribir en esa función fálica. Por eso va a decir es no toda. Esta es, de vuelta, la lógica que va a tratar de introducirnos Lacan y que podemos leer como no toda sometida a la función fálica. Maros, ese tema género neutro sería bueno poder debatirlo en otro momento. Bueno, dejamos la puertita abierta para el jueves. Buenísimo. Igual mucho de esto vamos a ir mechando acá porque es también de lo que estamos hablando. Carla, hola, ¿cómo te va? ¿Se va más o menos entendiendo hasta acá o es muy complicado el tema? Esa modalidad, va a recalcar Lacan, constituye la condición misma de inscripción de lo femenino. No solo no es posible para él definir un todo del conjunto de las mujeres, sino que la mujer, así, con mayúscula y resaltado, la mujer se inscribe como la imposibilidad de ser definida toda ella, bajo la supremacía de la lógica fálica. A partir de esto es que Lacan va a decir que la mujer no existe. De vuelta, esto de la mujer, como intentando reducirla a un conjunto universal, como decíamos antes, todos los hombres son iguales, sino que acá cada una va a ser singular, que existe una dimensión del goce llamado femenino que no se puede escribir. La raíz de este no toda es que ella va a esconder un goce diferente al goce fálico, que no va a depender de ese goce. Ese suplemento, ese algo más a la función del goce fálico, lleva a Lacan a decir que la mujer tiene diferentes maneras de ocultar el falo y que ahí está toda la cuestión. Ahí es donde reside todo el tema. Pero que también hay algo más. Decir que la mujer no es toda, que es no toda, es decir que su goce es dual, es doble. Entonces, lo que nos dice Lacan y el enigma acá es que la mujer, sin estar desafectada de esa función fálica, acuérdense, esto es universal a hombres y mujeres, es lo que toma Lacan de Freud, es que en esa ausencia hay un goce silencioso
y que eso supone no solo la falta de significante, sino, y acá está lo más raro, es que pueden gozar de esa ausencia e incluso se pueden perder en esa ausencia. Él va a decir, y acá lo voy a citar textualmente, es una porción de goce que eventualmente se siente, pero de la que nada puede decirse. Bueno, todo esto que pueden parecer palabras vacías, ya que justamente no se puede decir mucho, da cuenta de algo que está en el borde. Y va a agregar Lacan, no le ocurre siempre, no le sucede a todas, es una experiencia de goce que constituye un acontecimiento del cuerpo. Es un goce que afecta el cuerpo, algo vivo aparece. Entonces, este goce femenino, al mismo tiempo que es imposible de nombrarlo y de localizarlo, es también infinito y opaco. Por eso, hablar de una clínica de lo femenino implica hablar de este de un entramado. Es ahí desde donde lo podemos pensar. Entre las formas que se tiene para abordar el falo y la manera de abordar eso otro que está fuera del falo. Entre el goce fuera del cuerpo y el goce en el cuerpo. Miriam, ¿se entiende? Bueno, qué bueno. Maros me dice lo mismo. Saludos, me tengo que ir. Bueno, no te preocupes porque queda igual, como siempre decimos, queda grabada la charla. Porfa, dudas, preguntas, lo que sea, vayan, si no tengan problema en ir haciéndolas. Bueno, ustedes me dirán, ok, hemos ya planteado la cuestión desde lo que dice Freud, desde lo que aporta Lacan. La cuestión acá sería, ¿qué soluciones? Entonces, frente a esta dualidad del goce femenino, esta cuestión que queda dentro de la lógica fálica y la que la excede. Bueno, no existió pretensión alguna ni de Freud ni de Lacan de ofrecer una solución, por lo menos única. Es decir, mantuvieron el problema. Freud da cuenta de varias soluciones según cómo la niña resuelva el Edipo. Las salidas propuestas por Freud son la renuncia a la sexualidad, el complejo de masculinidad y la maternidad. Estas son las tres resoluciones que él encontró de la niña puntualmente al complejo edípico. Como decir en otras palabras, tres variaciones posibles de la demanda fálica. La cuestión es que estas tres soluciones freudianas se refieren a la posición femenina respecto a la castración, pero ninguna cose o de alguna manera soluciona ese resto que queda en la pregunta: ¿qué quiere una mujer? A tal punto que, volviendo al tema de la envidia del pene, la mujer queda atrapada en la demanda del otro. En estas salidas propuestas por Freud vamos a encontrar que puede ser la madre, puede ser volverse de alguna manera un varón a través del desarrollo de una homosexualidad femenina, pero ¿dónde encontraríamos a la mujer? Bueno, para terminar con esto de la función fálica, digamos que también podemos situar tres soluciones. Esto siempre desde lo freudiano, ¿no? La mujer que se va a dirigir al hombre en busca del falo, la demanda de esos objetos pequeños de los cuales se va a ocupar maternalmente, o el consentimiento a la posición de objeto
al que se va a prestar. Bueno, pero sigue quedando la pregunta que si desde esa perspectiva podemos concluir acerca de el ser de una mujer. ¿Qué podemos decir más allá del falo? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con esto que llamamos como otro goce. Y acá Lacan, la propuesta que va a hacer es pensar a la mujer como síntoma de otro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La mujer como síntoma parecería que permite localizar un goce, ese goce enigmático, en el que el hombre se va a desenredar. En este sentido, él va a decir que el hombre puede llegar a tener una función de relevo para una mujer si en ese encuentro puede experimentar no solo la satisfacción sexual, sino más allá, lo que él llama una alteridad radical. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos de vuelta a citar a Lacan. Se hace, va a decir Lacan, otra para ella misma y también para él. Y acá aparece otro concepto que es el amor como la vía privilegiada para que esto surja, para que esto se dé. El tema acá es qué tipo de amor, cuál de los tipos de amor. ¿De qué amor se trata? Bueno, ¿qué sería este amor más allá de lo edípico, del Edipo? Va a decir que es un amor apasionado, y acá lo interesante, lo paradójico, que a diferencia de la pasión, es un amor que no evita lo real. Entonces, fíjense que lo femenino nos pone, nos coloca frente a esta intimidad del ser, que queda misteriosa, enigmática para todo sujeto, incluso para una mujer. Hay una parte que siempre va a escapar al saber. Esa es la soledad femenina que implica al mismo tiempo el deseo de saber sobre eso que es imposible. Y esto, como yo decía hace un ratito, inevitablemente nos conecta con lo multidimensional, con la espiritualidad, con dimensiones que no podemos abarcar, que no podemos entender, que es donde Jung se animó a penetrar. La versión junguiana de lo femenino va a abordar el asunto desde los arquetipos inscritos en el inconsciente de la mujer, lo que podríamos denominar el ser femenino, en oposición al creador masculino, vamos a decir al monoteísmo masculino, que fue en gran medida el responsable del machismo, o mucho más responsable del machismo que el patriarcado, que lo fundó y que todavía intenta sostenerlo. Son de alguna manera arcaísmos primordiales en cuanto a lo femenino que vamos a encontrar en mitos, leyendas, historias como la mujer salvaje, la loba, la que sabe, la vieja, la huesera, la bruja. Fíjense que son todos arquetipos que nos hablan de una suerte de lo peligroso en cuanto a lo inabarcable de una mujer.
De hecho, yo creo que justamente el papel sometido que se le ha dado a la mujer desde lo religioso obedece, esto es mío, obedece justamente a este tema. Se la ha reducido a ese lugar secundario justamente porque se conoce esta faceta que desmedida puede ser voraz. Piensen en esas madres en la naturaleza que devoran a sus propias crías. Piensen en Lacan también recurría a una figura que es la madre cocodrilo, que en la medida en que no aparezca el hombre en cuanto a quien pone la ley simbólicamente como palo en esa boca del cocodrilo para frenar esta pulsión, esto se volvería también una cuestión voraz, sin límites, estragante, esto que decíamos antes, que puede hacer estragos, de la que ni la propia mujer conoce dónde termina. Y relacionándolo con lo que estamos diciendo recién, estamos hablando de esto que habitualmente se denomina el sexto sentido, la intuición, la sensibilidad femenina, como esta cuestión intrínseca a la mujer de la conexión con lo mágico, con lo espiritual, con el arquetipo este de la bruja. Como si pudiera tener la facilidad ya innata de conectar con estas otras dimensiones a las que el hombre no se ha animado. Entonces, por eso, como es mucho más peligrosa y mucho más poderosa en realidad que el hombre, hay que mantenerla sometida. Bueno, y justamente lo que la cultura occidental no pudo y no va a poder nunca es domesticar a la mujer. Y acá vamos a encontrar infinidad de textos en forma de cuentos, sueños, fantasías, fábulas y demás, donde se guarda con mucho secreto, recelo, la parte creativa de la mujer salvaje que todo lo sabe. Y desligar esta cuestión de la creatividad, volviendo un poco al principio, a la única faceta o la única dimensión de la maternidad. Carla, vos querés decir que la mujer deja pasar la función paterna. Y a ver, no te termino de interpretar, Carla, hacia dónde vas. Si podés, porfa, amplíame un poquito más la pregunta, a ver si te logro entender bien. Bueno, y Jung nos va a hablar de un arquetipo, ánima y animus, que todos tenemos, hombres y mujeres, o sea, todos tenemos estos arquetipos en nuestro interior, que tenemos que reconocer, que tenemos que integrar en nosotros mismos para alcanzar una personalidad integrada y completa. Bien, a ver si hasta acá más o menos se va entendiendo, si va estando todo claro, si qué dudas, qué consultas. De hecho, esto que yo comentaba hace un ratito, porque desde el lugar de Freud, la teoría psicoanalítica sobre lo femenino
viene tropezando y de hecho, bueno, es considerado machista por muchas de las corrientes feministas de todos los tiempos, y no sin razón, al promover más que nada esta cuestión de la envidia del pene como condicionante de lo femenino. Carla, si no la deja, se convierte en una mujer fálica. Bueno, sí, ahí está la cuestión, sí. Como siempre decimos, esto tiene que ser un equilibrio. Fíjate que lo que venimos hablando, Mirta, hola, ¿cómo te va? Lo que venimos hablando, este goce del que poco se sabe, si dejamos que quede acotado a esta lógica fálica que proponía Freud, queda reducida, si querés, a lo que él planteaba en su época, en su contexto, que era el destino, es decir, este destino biológico. Como evidentemente no queda ahí, si esto también se va, si se desmadra, termina en lo que podríamos conocer como una mujer fálica. Viviana, la sexualidad, el goce ha sido llevado a lo físico y reproductivo, el hombre prohibido de los sentimientos y la mujer solo parir. Sí, el tema que la mujer se ha desarrollado y profundizado las emociones y sentimientos, amor. Esta falencia del hombre es el gran misterio que ha intentado dilucidar. Asimismo, ambos han estado fragmentados. Hoy la mujer avanzó a pasos agigantados y el hombre tiende a cierto pánico del sexo más allá de la penetración. Es muy interesante la filosofía del Kama Sutra. Ya sé que es complejo, pero creo que el hombre y mujer desean lo mismo. Bueno, abriste acá montones de áreas, Vivi. Sí, ha sido llevado a lo físico y lo reproductivo, ni hablar, se lo ha tratado de reducir a eso. En esto se ha avanzado, tampoco te creas, también hay mucho todavía de ignorancia en este tema. Hay que seguir en este punto educando y diferenciando las cuestiones, sobre todo sexualidad de género, entender que somos como humanos, nuestra sexualidad, a diferencia de los animales, es de ratón, es más de la cabeza, es cerebral, no pasa por el cuerpo. Y sí, es bastante real lo que vos decís en cuanto el hombre que quedó como acotadito a la cuestión del pene. En cambio, la mujer tiene muchísimas otras maneras de gozar y que encima no se limita, o sea, ya desde lo orgánico y lo que va mucho más allá de lo orgánico, que este es el gran misterio, el gran enigma que ni Freud ni Lacan han podido responder, y que Jung, desde inmiscuirse justamente en estas dimensiones más espirituales, lo manifestó desde esta búsqueda en uno de esta integración de lo arquetípico. Volviendo un poquito a Freud, hubo muchos que lo sucedieron en las décadas del 20, del 30, desde diferentes posiciones, y esto lo que tuvo de positivo es que despertó de alguna manera en Occidente el interés por el cuerpo de la mujer, por lo femenino, primero abordando esta emergencia de la histeria, que no se la entendía, se la trataba también de acotar al orgánico, pero lo positivo acá es que
Esto nunca había sido tratado con tanto interés por ninguna disciplina y que de alguna manera fue también lo que fundó el psicoanálisis. Bueno, y yo decía hace un ratito, hoy tenemos como dos grandes corrientes que proponen una versión de lo femenino, que es la lacaniana y la junguiana. Ambas tienen su particularidad y ambas, que esta creo que es la parte a resaltar, es que dan cuenta de esta dimensión de lo creativo. De hecho, esta gran declaración de Lacan, que la mujer no existe, es consecuencia de la proposición que decíamos antes, no toda o no toda es. Al no poder universalizar la definición de la mujer, porque no toda es, se puede concluir que las mujeres existen como cualquier sujeto, pero una por una y no como un todo universal. Por eso que yo decía que la mujer con L mayúscula para Lacan no existe. Ese no toda está inscrito en todo sujeto, ya sea hombre o mujer, y escapa a la razón y a la lógica. Esto que veíamos hace un rato, se escabulle a esa función fálica que intenta como de alguna manera acotarla. Es lo que, estando fuera de la castración, va a abrir las puertas de lo creativo, en lo discursivo, en lo erótico, en lo artístico. De hecho, si lo pensamos, todo sujeto, ya sea hombre o mujer, en posición femenina, está en la posibilidad de hacer emerger a partir de su discurso o de su deseo a la mujer que lo habita. Carla, el goce femenino es un misterio, el hombre no llega a descubrirlo. Sí, tal cual, exactamente. El tema con Freud es que de alguna manera termina destituyendo el complejo de Edipo y afirmando que no siempre es el núcleo de la neurosis en las mujeres. De hecho, esta afirmación termina como poniendo en tela de juicio la necesidad de la triangulación edípica como estructura de la familia. Entonces, podemos decir, o nos podemos preguntar, ¿el Edipo se limitaría a la prohibición del incesto de la madre con su hijo hombre? Sí. Freud, como decíamos antes, de alguna manera certifica la envidia del pene al quedarse fijado en la realidad anatómica de los sexos. Va a insistir en la bisexualidad de la libido y a dudar también en definir lo pasivo por lo femenino, lo activo por lo masculino. De hecho lo desaconseja, que esta bisexualidad es como la disposición constitucional que tenemos, pero que se resalta con mucha más intensidad en la mujer que en el varón. De los tres destinos de la sexualidad femenina, acuérdense esto que hablábamos, la primera, digamos, un no destino, ausencia de sexualidad; el segundo, una sexualidad masculina, que podría ser la homosexualidad femenina; y el tercero, la feminidad definitiva, cuando la mujer toma al padre como modelo e identifica a su pareja con
el padre. Es decir, lo hace su objeto de amor y al mismo tiempo su rival. Y de paso, también con el marido actualiza la mala relación con su madre. Vamos a ir encontrando comentarios en Freud que reafirman esta dificultad de definir o teorizar lo femenino. Él decía: el enigma de la feminidad ha puesto cavilosos a los hombres de todos los tiempos. En otras palabras, no la podía llegar a entender. Se dio cuenta que la anatomía no era suficiente para definir lo que hace una mujer o un hombre, y se empieza como a retractar a sí mismo, al decir que lo que constituye la masculinidad o la feminidad es algo desconocido, que la anatomía no puede aprehender con H en el medio, que la propia Constitución le prescribe a la mujer sofocar su agresión y que encima la sociedad se lo impone. De acá va a sacar que el masoquismo es auténticamente para él femenino, no solo por su constitución, sino porque encima la sociedad de alguna manera se los impone a través del recato, la paciencia, la sumisión, este papel que veníamos diciendo también, este papel pasivo, lo que podríamos decir como la gauchita, la complaciente, etc. Esto de reprimir la agresividad y volverla contra ellas mismas. De hecho, cuando este masoquismo está presente en los hombres, es cuando se los tilda de tener rasgos femeninos. Entonces, esto va a llevar a que Freud se va a reafirmar en esta posición de la que feminidad es un enigma, y que solo se va a llegar a esclarecerla cuando averigüemos cómo nació en general la diferencia del ser vivo en dos sexos. Pero fíjense que siempre desde esta cuestión anatómica. Él cree que la resolución para resolver esto va a ser por la vía de lo biológico o lo genético, cuando también antes decía, o sea que como que se termina contradiciendo a sí mismo, que la anatomía tampoco tenía las herramientas para resolverlo. Va a decir que el psicoanálisis está imposibilitado o inhabilitado para resolver ese enigma. Y esto que también comentábamos hace un rato, él parte de un axioma que es tautológico. Esto quiere decir, es una verdad que no necesita demostración, cuando dice que la constitución biológica determina la función psicológica. Es de vuelta, la anatomía es para Freud el destino. O sea, por la presencia en los varones del pene y por su ausencia en las mujeres, él formula toda esta postura teórica desde la lógica y no desde la moral. Lo va a hacer desde la moral cuando concluye que se es mujer cuando se despierta en la niña la envidia del pene, siendo esta envidia una categoría moral, pero que de la ética la niña no sabe nada. Habitar el vacío es ser mujer, y ser mujer no es estar invadida de la envidia del pene. Ser mujer es contar con la posibilidad de habitar ese vacío y no de la envidia. Freud, al desconocer, como Lacan, que el deseo viene del otro y de los otros, y que la función de la palabra y el campo del lenguaje intervienen en esa constitución del deseo sexual, queda como de alguna manera alienado en esta concepción genetista que estaba, como decíamos al comienzo, muy en boga en su época. Entonces,
el ser hembra o macho no tiene un destino erótico marcado por lo biológico ni por la anatomía. Lo que ese ser deviene es un sujeto hablante con su propio deseo sexual, que como decíamos es más cerebral, que justamente es el órgano sexual que los humanos tenemos per se. Carla, ¿es cierto que la mujer elige al hombre y este se cree que él la eligió? Bueno, sí, si seguimos esta lógica, esto resulta bastante congruente. ¿Cuál sería la posición femenina en Lacan? Bueno, Lacan va a convertir la afirmación de Freud, esto de la anatomía es el destino, en una pregunta. Y acá nos vamos a responder que sí y no al mismo tiempo. La anatomía sí es el destino por dos cuestiones. La primera, porque la ausencia o la privación del pene en el cuerpo de las mujeres va a desencadenar con frecuencia la frustración en la madre y el padre. Este deseo a veces de traer solo machos al mundo va a frustrar las esperanzas de esa pareja, y esta frustración por supuesto que va a incidir en la estructura psíquica de esa niña. Ahora, la anatomía sí es el destino porque ante la evidencia de no tener nada que castrar, los efectos del no toda es son más intensos que en aquellos cuerpos que sí teniendo pene, sí tienen que castrar. Esto nos va a llevar también a preguntarnos por qué la historia de la ciencia, del arte, de los inventos, es una lista de hombres, si las mujeres por ahí tendrían más espacio para la inscripción del no toda es. Bueno, y acá una posible respuesta, la que se me ocurre más rápido, digamos, es que las madres no solo crían y velan por sus hijos, sino que además atienden el hogar y trabajan. Entonces, no van a tener tiempo para pensar, para crear y para inventar, a diferencia de los hombres. Cuando son creativas, por supuesto que lo son, y tanto o más que los hombres. Hoy, por suerte, esta proporción está empezando a cambiar. Y respondiendo a la segunda parte, la anatomía no es el destino, porque con frecuencia la conducta sexual y la actividad sexual no tiene correspondencia. Esto que hablábamos antes con el tema del género y sexualidad no se corresponden. No por tener pene se tiene vida sexual siempre con una mujer o a la inversa. Bueno, y por esta cuestión también de por ser la mujer, o mejor dicho, por ser ese cuerpo, un cuerpo habitado por la presencia de la ausencia, es que les permite aproximarse a esta idea de vacío. Por eso hay tantas castraciones como mujeres. La castración no es universal para todas. Si hay castración fálica sobre el cuerpo de una mujer, siempre va a haber un pedazo de ese cuerpo que no podrá ser castrado. Y este hecho de que en el cuerpo femenino la presencia de la ausencia esté presente, hace que la inscripción del falo tenga que vérselas con este vacío. Y así funciona lo simbólico, como lo que viene a taponar ese vacío, esa ausencia. De ahí que algo
del cuerpo y en especial del cuerpo femenino quede al margen de esta inscripción simbólica y del erotismo como acción de la castración fálica. Por eso volvemos a esta cuestión que la mujer no toda es. Aquellos o aquellas que no se castran del todo, ni en su parte erótica, ni en sus invenciones con las palabras, ni con las ideas, a esos les queda algo al margen del todo. Esto les pasa a muchas de ellas y a algunos de ellos. Sin embargo, podemos comprobar en la historia del arte, de la ciencia, que está invadida de hombres, y esto por supuesto confirma la alienación machista que le impuso a las mujeres ser madres, esposas y además trabajadoras. Y también tenemos a los que se castran del todo y están alienados en la versión fálica del mundo, que es única, que es invariable, que es esto de que todo lo saben, todo lo pueden y siempre tienen la razón, como en muchos hombres. Carla, mi ginecólogo muy astuto, cada vez que nacían mis hijos, decía a los padres, digan ustedes el sexo. Bueno, está muy bueno. Y acá la cuestión, justamente, refiriéndome a esto, es que los hombres escriben casi siempre igual su castración. Por eso el cuerpo masculino todo es, a diferencia del femenino. Y en cuanto a esta frase disruptiva de Lacan de no toda es. El hombre es como que con el pene, únicamente con el pene, esto que decía también antes, no sé si era Viviana, sí, como que es la única manera que encuentra de gozar con su cuerpo y con el del otro. Y acá queda unificada, como reducida, la erotología, vamos a decir, masculina. Por eso también de acá es que esta famosa frase, todos los hombres son iguales, todos los hombres buscan lo mismo. En cambio, una mujer va a escribir cada una de ellas su propia castración fálica sobre su cuerpo. Cada una la suya, singular, única, irrepetible. Cada una tiene su forma particular de disfrutar de su cuerpo, no solo con su vagina y o su clítoris, por supuesto que goza con ellos, pero además goza con otras partes que el hombre prácticamente desconoce, que ignora, que tampoco se preocupa o se ocupa en conocer. La mujer goza con toda su piel, hasta con la palabra. Me acuerdo de esta canción, esta noche, solo háblame de amor, como si con esto solamente alcanzara. No queda unificada esta escritura erótica en la mujer. Por eso, una vez más, esto de que no toda es. Cuando una parte de ese cuerpo está marcado por el falo y este goce fálico, existe otra parte de ese mismo cuerpo que no es ni está marcado por el falo, que escapa a esa marca. Por eso el goce femenino está por fuera de la castración. Viviana, solo genital, exacto. Esto es el hombre
bueno, como habitualmente también, esto que se le atribuye de básico, mientras quede en esa cuestión básica realmente, es que no va a lograr, es una locura pretender que logre entender a una mujer, por eso también esta queja facilista y reduccionista de, bueno, las mujeres son complicadas, son inentendibles, etcétera, etcétera, porque tampoco hace un verdadero esfuerzo por salir de esta cuestión genital básica y poder verse a sí mismo, conocerse a sí mismo en otras dimensiones, entender que existe un goce más allá de lo fálico, más allá de lo genital, que existen otras dimensiones del ser, tanto en sí como en la mujer, y a partir de ahí, esto que decía Lacan, esta alteridad radical de poder conectar, que sería en otras palabras también lo que Jung llama el matrimonio alquímico, realmente es esto, cuando es, creo que fue Vivi también la que trajo esta cuestión del Kama Sutra, sí, porque nos habla de una conexión ya a otro nivel, a niveles de otras dimensiones, una conexión energética, no solo física, donde podemos encontrarnos con todo esto, con lo incierto, con lo enigmático, con lo misterioso, que sería como abrazar esta parte de la mujer, de la hechicera, la bruja, la magia, la intuición, toda esta parte bien del hemisferio derecho, de que nos conecta justamente con lo caótico, con lo que no se puede entender, con lo que no se puede medir, con lo que no se puede razonar, que escapa a toda lógica, a todo control. Y de vuelta esto también que decía Lacan, una pasión desmedida, pero una pasión dentro de lo real. No una pasión llevada desde la parte que, para decirlo que en criollo, digamos, desde lo tóxico. Bien, espero que esto más o menos se vaya redondeando, se vaya entendiendo. No sé si hay más preguntas, dudas. En concreto, solo a través de conectar con estas partes es que podemos llegar a dilucidar o intentar descifrar de qué se trata esto. El hombre debiera desarrollar estas cuestiones para llegar no solo a entender qué quiere una mujer, que es una respuesta por ahí muy difícil de poder responder, sino a incorporar en sí su energía o su parte femenina. Este sería como el punto. Y esta pregunta, por supuesto, hay que contextualizarla en la época. O sea, Freud, desde esto que se le ha tildado también de machista, de misógino, etcétera, que bueno, acá podemos como de alguna manera justificar esas afirmaciones y al mismo tiempo tratar de exonerarlo. Vamos a decir que hay un poco de ambas, porque por un lugar hay que reconocerle que fue el único que le dio lugar, le dio voz a lo que les estaba pasando a las histéricas, que realmente las escuchó y trató de entenderlas, el único que se animó.
llegó hasta donde pudo, y también es cierto que desde esta cuestión de la teoría de la envidia del pene, las ubicó como en un lugar inferior. Pero bueno, esto hay que darle el mérito que corresponde y contextualizarlo a su tiempo y espacio. Después, por supuesto, otros como Lacan, que tomó lo más importante de la teoría freudiana y lo desarrolló, hablando ya de una posición femenina y una posición masculina, y Jung, que le dio todavía una vueltita de rosca más, yendo todavía muchísimo más allá. Viviana, conectar desde lo mental, el sentimiento y lo físico sería lo ideal, sí, y sumaría lo espiritual. Suena linda la teoría, pero estamos en camino, no desesperar, seguir participando. Sí, ese es el punto. Por suerte, hoy esto está empezando a cambiar. Pero bueno, hace falta todavía mucho, lo vengo diciendo, por algo. Por ejemplo, en estos espacios no aparecen hombres. Es como que el hombre todavía tiene mucho temor, le tiene temor a la mujer y le tiene mucho temor a su parte mujer. Esta es la cuestión. Entonces, fíjense que un hombre como Freud se haya animado a hacer esta pregunta y no la haya logrado responder, tiene que ver mucho con esto. Yo creo que para lograr responder esta cuestión, primero el hombre debe correr debe deconstruirse de unos cuantos mandatos, y recién a partir de ahí va a poder lograr conectar, y no sé si entender, porque tampoco sé si el punto es llegar a entender. Hay cuestiones que siempre van a escapar a nuestro saber, que es esto de lo infinito. La cuestión es, Vivi, como vos decís, ir en ese camino de construirnos, y la integración de la que habla Jung, del ánima y el animus, como este hermafrodita, el niño, el nacimiento del niño hermafrodita que tiene ambas energías o ambas posiciones integradas. Esta sería la cuestión. Bien, perfecto. Si no hay más dudas, más cuestiones, más preguntas, espero que se haya comprendido. No es un tema fácil, lo reconozco. Hay por ahí algunos términos como bastante técnicos, digamos, y no por ahí quienes estén demasiado familiarizados con estas cuestiones psicoanalíticas, por ahí se hace difícil, pero bueno, para eso estamos. Vivi, creo que la mujer debe acompañarlos, que a mi criterio la actitud de hoy de algunas no colaboraría. Sí, hay de todo. Las posiciones extremistas, como siempre, no ayudan, al contrario, causan más temor, pero también las hay que tratan de acompañar. Pero bueno, también el hombre tiene que hacer lo suyo, ¿no? Animarse y jugarse un poco más. Bien. Carla, se entendió, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, que se haya entendido, me quedo más tranquilo. Bueno, esto sería hasta aquí con este tema. Por supuesto, si quedan dudas, preguntas, comentarios, los dejan. Yo después lo leo y lo que pueda responder lo respondo. Y nada, el jueves vamos a estar ya con el ping pong, que bueno, el tema que quieran, que elijan, que gusten, como siempre.
algo ahí un poquito, no sé si fue Maros que tiró, sí, el tema del género, así que puede ser un disparador, pero puede ser uno entre todos los que se les ocurra. Ana María, muy bien, muy claro, bueno, gracias. Espero que haya sido así. Y nada, la invitación como siempre a seguirnos, tanto el jueves a las 19 para un ping-pong más, el viernes a las 17 para la radio, que vamos a estar con la última parte de Misión de Vida. Viviana, muy buena la charla, gracias, ha quedado mucha tela, un abrazo a todos y todas. Bueno, y toda esa tela que haya quedado, déjenla, así retomamos de ahí, porque sí, es un tema que creo que da para mucho. También comentarles que el martes 24 estoy iniciando una formación de enfermedad y sentido oculto desde la metafísica, entre otras múltiples enfoques, como siempre hacemos, pero como poniendo el foco desde lo metafísico, tanto en el significado oculto como en el abordaje, en el trabajo desde lo metafísico, pero por supuesto que también lo vemos desde lo psicopatológico, desde bueno, las neurociencias, desde la psicoinmunoendocrinología, desde las constelaciones, desde la biodescodificación, etcétera. Y, como dije recién, con el foco puesto en lo metafísico, haciendo una integración con todo. Así que a quien le puede interesar, todos los martes a partir del 24, de 19 a 21, vamos a arrancar con esa formación. Bueno, muy bien. Nada más por hoy. Será hasta la próxima. Síganos, comenten como siempre a través de las redes, la radio, el canal de YouTube, etcétera. Vivi, consulta, luego me pasaría los costos del curso, sí, cómo no. Si querés escribime al 11 3209 6198, que es el celu, por WhatsApp, y ahí te comento bien los costos y demás. O por mail si querés a la llavepsi@gmail.com, o más simple, deja por acá si querés tu mail o teléfono y yo te escribo, no hay problema, como más te guste. Miriam, conectando seres completos, sí, es que de eso se trata, justamente de entendernos como una completud, como siempre decimos, una entidad bio, psico, social, espiritual, y que eso somos. No tiene sentido reducir a lo anatómico, a lo biológico, y que en eso quede. Y como por supuesto incide la emoción, el pensamiento en nuestro cuerpo, bueno, de eso, de hecho, es lo que vamos a ver en el curso, y agregándole esta dimensión energética, espiritual, que habitualmente no se la tiene en cuenta. Es todo eso. Perfecto, ahí está tu mail, Vivi, dale, yo ahora te mando un mail con toda la info. Bueno, muchísimas gracias a todas por, como siempre, la participación, seguirnos, por estar y a seguir con este contacto, con esta ida y vuelta, que es lo que nos nutre, nos permite aprender, nos permite conectarnos justamente. Así que muchísimas gracias y será hasta el jueves. Chau, chau.